Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar sobre el planteo de ecuaciones. Sí, aquí en nuestra pizarra estamos observando algunas cositas más importantes con respecto a ese tema. ¿Para qué cosa es un planteo de una ecuación? Un planteo de una ecuación consiste en traducir las expresiones verbales al lenguaje matemático, ¿no? Es decir, que es la interpretación de un enunciado o texto al lenguaje de las variables y operaciones. En otras palabras, es traducir, ¿sí?, un texto literal a una expresión numérica en función de variables. En este caso, la variable más conocida que nosotros tenemos o conocemos es la variable x, ¿sí? Pero para poder resolver eso debemos tener en cuenta estos 4 puntos, ¿sí?, que los he considerado importantes. Primer punto, debemos leer bien el enunciado. Tenemos que leer correctamente el enunciado. Segundo, identificar la o las variables. O sea, cuando yo lea, yo tengo que identificar cuál sería mi variable o quién sería la que representa la letra, que normalmente utilizamos el X. El tercer punto sería plantear la ecuación, escribirla, ¿no?, mediante una igualdad. Ya sabemos que una ecuación es una igualdad. Y finalmente, resolver, ¿sí?, y responde. Cuando yo digo resolver y responde, en resolver me estoy refiriendo en hallar X o en hallar cuánto vale la variable. Y en responde significa que al final volvemos a interpretar nuestra respuesta. Vamos a ver algunos ejemplos o algunos casos. Aquí he nombrado 6 casos, de repente los más importantes o los más conocidos. Tenemos aquí, por ejemplo, el doble de un número. ¿Cómo podemos representar el doble de un número? El número o nuestra variable, vamos a imaginarnos que sea x, que es lo más común. X es el número. Y si a mí me dicen el doble de un número, el doble significa 2 veces x. Ahí está. ¿Sí? Profesor, el triple de un número, 3x. El cuádruplo de un número, 4x. Así sucesivamente. Muy sencillo. Veamos en el caso 2. El doble de un número, y ahí se detiene un poco, mira la coma, por eso tenemos que leer correctamente. El doble de un número y se detiene, disminuido en 5. A ver, el doble de un número ya lo conocemos, 2x, ahí está el 2x. El doble de un número, coma, disminuido menos en 5. Si yo digo aumentado, ya no sería menos, sería más. ¿Está claro? Pero esa coma es muy importante, porque acá me dice el doble de un número, él va junto. Ahí se detiene, disminuido en 5. ¿En qué se diferencia con el número 3, por ejemplo? Acá dice el triple de un número, no. Acá dice el triple se detiene. ¿De quién? De un número aumentado en 8. O sea, el triple de un número aumentado en 8. ¿Qué les parece? Es diferente, ¿verdad? Si acá la coma no estaría y estaría aquí, sería igual que abajo, con paréntesis. Por eso hay que tener mucho cuidado con la coma. Observen la diferencia, dónde está acá y dónde está acá. ¿Está bien? Veamos en el caso de suma de 3 números consecutivos, ¿no? Por ejemplo, dice la suma de 3 números consecutivos. Bueno, suma, acá está la suma, van a haber 3 números, 1, 2, 3. ¿Cómo represento consecutivos? Los consecutivos se caracterizan porque se diferencian de uno en uno, o sea, van de uno en uno. Si aquí, por ejemplo, vale x, el siguiente, ¿cuánto valdría? X más 1. ¿Y el siguiente cuánto valdría, chicos? X más 1 más 1. Y el siguiente,
x más 3, x más 4, x más 5, así sucesivamente. En este caso particular, estamos colocando solamente tres números consecutivos. X, x más 1, x más 2. ¿Sí? 5. La suma de tres números pares consecutivos. Ahora son pares. Primero vamos a colocar nuestro símbolo más. Ahí está. Y aquí vamos a colocar los tres valores que representan números pares. Para que un número sea par, para comenzar tendría que haber un 2. El doble de un número se vuelve par. Entonces vamos a poner así, miren. 2x. Mi variable es x. El doble de un número es un par. El siguiente número par, los pares van de 2 en 2. El siguiente sería 2x más 2. Y el siguiente número, 2 más. 2x más, aumentale 2, 4. Profesor, ¿y si me piden 2 más? O sea, el siguiente número par, 2x más 6, 2x más 8, 2x más 10, así sucesivamente. Esa es la forma correcta de representar la suma de tres pares consecutivos. También hay impares. La suma de tres números impares consecutivos. ¿Cómo lo represento? A ver, muy sencillo. La única forma de representar un impar es agregándole 1 a un par. Así que voy a comenzar con el primer par. 2x. Él es un par. Para que se vuelva impar, ¿qué hago? Le agrego 1. Y ya es un impar, chicos. ¿Cuál sería el siguiente impar? Le agrego 2 más. O sea, igual, los impares van de 2 en 2. El siguiente impar sería 2x más ¿cuánto? Súmale 2 al 1. 3. Excelente. El siguiente impar, súmale 2 al siguiente. El siguiente impar, 2x más 7. Muy bien. 2x más 9 y así sucesivamente. Pero recuerden que el impar siempre parte de un par aumentado en un número impar. Fíjense. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, es la suma de los tres primeros, ¿no? O los tres números impares consecutivos, ¿no? Es una representación. Bueno, espero que les sirva eso bastante, ¿sí? Y ya nos vamos a ver en un próximo video.